Bien, hermanos, vamos a continuar con la exposición de la palabra de Dios en esta mañana. Así que les pido que me acompañen, por favor, al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 3. En esta ocasión vamos a considerar los versos del 31 al 36. Pero vamos a leer desde el verso 22 para mantener el contexto de todo el pasaje. Es así la palabra del Señor. Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo allí con ellos bautizando. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y de allí venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dijo: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y que le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Intento considerar el camino. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que yo es su testimonio. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Vamos a orar una vez más para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Bendito Dios, grande eres tú y digno de suprema alabanza. Señor, te damos a ti la gloria y la honra, pues no hay otro como tú, Dios. Fiel y justo, Señor, eres tú en todos tus caminos y en todo lo que has hecho. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, pues tu reino, Dios, es para siempre. Tu palabra, Señor, verdaderamente vive en nuestros corazones y la hemos recibido de ti. Te rogamos, Señor, que nosotros podamos también obedecerla y habitar conforme a ella. Permítanos recibir tu palabra y darnos cuenta de cómo tu palabra, Señor, es superior a la palabra de cualquier hombre, porque tú eres Dios que ha hablado a través de tu Hijo, Jesucristo. Permítanos recibir este testimonio y ser parte, Señor, de aquellos que testiguamos que tú eres veraz. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice que en el mundo antiguo, antes del diluvio, Noé fue comisionado por Dios para construir un arca, a través de la cual vendría la salvación de todos aquellos que creyesen a su mensaje. El mensaje de que la ira de Dios estaba a punto de ser derramada en forma de diluvio sobre el mundo. Que aquellos que creyesen ese mensaje, subiesen al arca con él, podrían ser salvados de la ira de Dios que se derramaría. Por eso en el libro de Judas, en el libro de Pedro, Noé es llamado como pregonero de justicia, porque él anunciaba la justicia de Dios que había de ser manifestada. Sin embargo, las personas no creyeron a su testimonio. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos fueron salvos del diluvio, mientras que el resto de la humanidad pereció bajo las aguas de la ira, por cuanto no creyeron el mensaje que se les había dado. Esto es algo que es clave a lo largo de todas las escrituras, el hecho de creer.
Para el creyente, creer es indispensable. De hecho, por eso es que somos creyentes. Y precisamente por ello es que se escribe este Evangelio. Para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el objetivo con el cual el apóstol Juan escribió este Evangelio. Pero debemos darnos cuenta de que él, a pesar de que está dando su testimonio, él es muy claro en lo que está diciendo. Y él se dirige a momentos cruciales y puntuales de la historia del Señor Jesús. Él no relata tal cual relataron los otros evangelios, que ya hacía tiempo existían, sino que él va a puntos concisos y precisos. Él quiere dar un mensaje claro. Él quiere presentar un testimonio. Este testimonio es presentado a través de testigos. El primero de esos testigos de los cuales habló el apóstol Juan es Juan el Bautista. Él es presentado como aquel que da testimonio de que Jesucristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ese era el propósito del Bautista. Él debía guiar a las personas a Jesucristo. Él debía llevar a las personas a Cristo. Él debía mostrarles a otros el camino de la salvación. ¿Y con qué nos encontramos? Con que los discípulos de Juan, los más cercanos a él, los que primero debieron haber creído su mensaje e ir en pos de Cristo, no creyeron su mensaje. Sino que decía, mira, ese del que tú diste testimonio ahora está haciéndose más famoso que tú. Ellos estaban dudando de la obra que el Señor, Dios Todopoderoso, estaba haciendo a través de Jesucristo. Ellos no entendían cuál era el propósito de Juan y cuál era el propósito del Señor, del Mesías. El Señor Jesucristo, en su ministerio, estaba haciendo una labor en este momento, en este punto de su ministerio, similar a la del apóstol Juan, llamando a los hombres al arrepentimiento por medio del bautismo. Y aquí me gustaría aclarar un error que cometí durante el sermón anterior y que les expuse. Y que les dije que el Señor Jesús bautizaba. Jesús no bautizaba, bautizaban sus discípulos. Había bautismos en su ministerio, pero quienes lo ejecutaban eran los discípulos de él. Es decir, Jesús bautizaba a través de sus discípulos, no directamente. Eso también es algo a tomar en cuenta. Pero lo que llama la atención es que este suceso estaba opacando por completo el ministerio de Juan el Bautista. Los discípulos pensaban que Juan se iba a polarizar como ellos, iba a sentir celos y envidia. Pero como veíamos el domingo anterior, lo que él sintió fue alegría, descanso. Él dice, he hecho lo que se me mandó a hacer. Las personas están yendo a Cristo, los he guiado al Señor, y ahora muchos están creyendo en el mensaje de la salvación. Por eso él dice, es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Por qué es necesario que ocurra esto? Porque su testimonio es superior al mío. Su testimonio apunta a Él. Su testimonio apunta también a Él, pero apunta con verdades espirituales que yo todavía no conozco. Por eso el testimonio de Cristo es mucho mayor que el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba dando testimonio de lo que él sabía y entendía, pero Jesucristo estaba dando testimonio de la verdad revelada en su máxima expresión. Por eso este sermón lo he llamado la superioridad del testimonio de Cristo, y lo explicaré en dos puntos. El testimonio que viene del cielo y el testimonio que tiene la autoridad de Dios. Primer punto. Este testimonio viene del cielo. Dice los versos del 31 al 33 así. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales hablan. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, esta testigua que Dios es veraz. Antes de empezar, hay que aclarar algo aquí que es de vital importancia. Y es algo que yo puedo decir y no sé. Y es, ¿quién es el que habla en esta parte? A simple vista podríamos decir que Juan el Bautista, él es el que está hablando. Es lo que el texto infiere. Sí puede ser. Yo no niego que ese sea el caso. El problema es que en esta sección
se nos hablan verdades que son muy similares a las que Cristo había dicho antes en los versículos de su discurso con Nicodemo, que además llevan un toque de evangelismo, un toque que es diferente al que Juan el Bautista da en su mensaje, un toque superior. Por eso algunos comentaristas opinan que el que habla aquí no es Juan el Bautista, sino el apóstol Juan. Es decir, Juan dijo al final del versículo 30, es necesario que él crezca y que yo mengue. Entonces algunos dicen. Ahora viene la explicación de por qué es necesario que esto ocurra. Pero ¿quién da esa explicación? ¿Juan el Bautista se la está dando a sus discípulos? ¿O es un comentario que como editor del Evangelio el apóstol Juan está haciendo sobre lo que dijo Juan el Bautista? ¿Sí me hago entender? Esa es la aseveración. Y también puede darse el caso que es así. Aún entre los bautistas reformados no hay un acuerdo conciso sobre este asunto, así que no voy a centrarme en decir quién es el que habla. Por la continuidad del texto me pareciera a mí que debiera ser Juan el Bautista, pero no niego que puede darse el caso con la forma en la que habla y la similitud, por ejemplo, con la introducción del capítulo 1 de estos versículos, que puede ser también el apóstol Juan. Quiero hacerles esa aclaración para que tengan eso presente, para que entendamos lo que aquí se está diciendo. Pues no es tanto, y en este caso, en cuanto a la aplicación, no es tan importante saber quién es el que habla, o quién de los dos, sino lo que está diciendo. Bien, eso es en lo que me voy a centrar. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Sea que sea el mismo Juan el Bautista, o sea que sea el apóstol, lo que se nos está diciendo es la razón por la cual es necesario que el ministerio de Jesucristo crezca y el de Juan el Bautista mengue. Y es que Juan el Bautista se ha comparado con Cristo. Y hay una diferencia radical entre Cristo y Juan el Bautista. Juan el Bautista es terrenal y Jesucristo es celestial. Es superior en todo sentido, porque Jesucristo vino de arriba. Eso es lo que Juan ha estado proclamando en su ministerio, el Bautista. Él ha dicho, porque Él es primero que yo, porque existe antes que yo, Él es mayor que yo. Por lo tanto, vemos que se refiere a Cristo. Cristo es el que viene de arriba, Él es el que descendió del cielo, Él es el que tiene el mensaje directo de Dios, porque Él es superior a todos los hombres. Mientras que el Bautista es terrenal. Y terrenal no debemos asociarlo con algo mundano, como si Juan el Bautista fuese la peor persona del mundo. De hecho, el Señor nos dice que en Mateo 11:11 que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En el momento en el que Él dice eso, no había otro mayor que Juan el Bautista. Antes de que empezase el reino de Dios, de que se inaugurara el reino de los cielos, no había otro mayor que Juan el Bautista. Que cuando se le dice terrenal no es porque él sea terrenal en un sentido pecaminoso, sino de que está limitado, de que es un simple ser humano, de que tiene las limitaciones que tienes tú y que tengo yo. Él solamente sabe lo que se le ha revelado por palabra profética, podríamos decir, como en el caso de Jeremías, o en nuestro caso por la revelación de las Escrituras, que nos son dadas a conocer. Así que a eso es a lo que se refiere, a esa limitación natural que él tiene. Juan el Bautista no es el que habla. Él dice, yo soy la voz, yo soy el micrófono de Dios que está en el cielo, para hablarles a ustedes que no han creído el testimonio de Cristo. ¿Cómo sabemos que Juan el Bautista en realidad es una persona terrenal? Porque él no tiene todas las respuestas. Él no conoce la revelación de Dios, cosa que tú puedes conocer porque tienes la revelación completa en su palabra. Pero Juan el Bautista no la tenía. Él no entendía el modo en el cual Dios operaría en su propósito eterno según su decreto. Él no sabía, por ejemplo, la forma en la que Cristo habría de inaugurar su reino. Pues en su momento de debilidad, como todos los seres humanos, dice Mateo 11:2, él envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es decir, él no estaba seguro si en realidad Jesús era el Mesías.
Ahora, esto es en cuando él está preso, en una situación difícil, en la cual él no sabe qué será de él o qué es lo que va a ocurrir. Él sí tenía esa certeza, pero en este momento empezó a dudarlo, porque se encontraba pasando por un momento muy difícil. Cosa que puede pasarte a ti y puede pasarme a mí. Sabemos las verdades de Dios porque nos son reveladas en su palabra. Sin embargo, en nuestros momentos de debilidad podemos dudar de la obra que Dios está haciendo. Podemos dudar fácilmente. Eso es a lo que se refiere ser terrenal. Por eso, nosotros somos terrenales. Nosotros somos terrenales, pero Cristo no es terrenal. Él es celestial. Él es superior a ti y superior a mí en todo sentido. De tal manera que Cristo, en la persona divina que Él es, en su naturaleza divina, no es exaltado por las dudas y por las preocupaciones. Sin embargo, su naturaleza humana sí. Pero lo que Juan quiere exaltar aquí es la superioridad de Cristo. Su superioridad, es decir, su naturaleza divina. Su naturaleza divina. Juan es un hombre audaz, por eso él es llamado al principio de este evangelio, en el capítulo 1, verso 6, un hombre enviado por Dios. Sin embargo, Cristo es llamado el Verbo de Dios hecho carne. ¿Qué es el Verbo de Dios? Lo veíamos en ese entonces. Es la palabra, es el testimonio de Dios. Dios dando testimonio de sí mismo. El testimonio de Dios es tan superior al nuestro que se hizo persona y habitó entre nosotros. Eso es a lo que se refiere. Por eso vemos que Cristo mismo dice en el texto que leíamos mientras presidía, Juan, capítulo 5, verso 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Esto ya lo vimos la última vez que hablamos acerca del testimonio de Juan el Bautista. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan era una antorcha. Pero él dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Mi testimonio es superior al de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Su testimonio era respaldado por las obras que Dios le había dado a hacer a Cristo. Por eso, cuando los discípulos de Juan el Bautista llegan a preguntarle a Cristo por esto que él había dicho, ¿qué le dice Cristo? Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Es decir, las obras que me enviaron a hacer, estoy haciendo. Eso demuestra que yo soy quien afirmo ser. Este es mi testimonio. Es decir, él no le dice a Juan textualmente, sí Juan, yo soy el que había de venir, sino que le dice, crea el testimonio. Crea el testimonio del cual tú mismo has dado testimonio. Yo soy aquel de quien fue dicho. No importa que tú no entiendas qué es lo que yo estoy haciendo, lo importante es que creas al testimonio que te estoy dando. Esto es algo súper importantísimo y que nosotros también tenemos que tener en cuenta, porque en muchas ocasiones las personas tienen la tendencia de mirar al que da el testimonio en lugar de mirar el testimonio. Eso es lo que habían hecho los discípulos del Bautista. Ellos veían al Bautista como si fuera casi el Mesías, porque veían su testimonio y decían, no, este es. Pero Cristo dice, mi testimonio es mayor, porque no solamente hablo, sino que hago. Sus testimonios es tan grande que sus obras no tenían punto de comparación. No, que Cristo le echó algún polvito al agua y parecía vino. No. Era que el agua literalmente se volvió vino. No, los milagros de Cristo, las obras de Cristo eran tan innegables que nadie más dijo que eran falsedades. Nosotros vemos que sus enemigos, los fariseos, en ningún momento dijeron, eso es puro cuento, eso es una confabulación, eso es un engaño. No, ellos decían, tú eres el diablo, porque no encontraban forma de explicar lo que Cristo estaba haciendo. Y habían antes de Jesús personas que supuestamente habían hecho milagros, pero esos milagros siempre eran milagros de dudosa procedencia, que fácilmente podían dársele una explicación y decir, no, eso es que tiene el brazo así, lo estira. Entonces engaña a las personas para que crean que tira brazos. Pero los milagros de Cristo no eran así.
eran incomparables. Juan el Bautista tenía la intención, con lo que había dicho, de que sus discípulos entendiesen que el testimonio que él estaba dando era sobre Cristo, que a quien debían mirar era a Cristo y no a él, y que se librasen de esa tendencia. Esa es la tendencia pecaminosa que siempre ha existido. Cuando Dios se enfureció con los israelitas en el desierto, mandó serpientes a que los mataran. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y todo el que la mirase sería salvo de la picadura de la serpiente. Pero era porque la serpiente era un testimonio de Dios. En los tiempos del rey Ezequías tuvo que mandar a destruir esa serpiente porque habían empezado a adorarle y decirle que era Necután, el dios culebra. Precisamente porque habían mirado el objeto equivocado, no habían recibido el testimonio. Eso es algo muy importante, mis hermanos, y eso es lo que pasaba en ese entonces y lo que siempre ha pasado. Por eso, dicen algunos, en el libro de Judas 1:9, dice que el arcángel Miguel contendió con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés. ¿Por qué ocurriría eso? ¿Por qué se pelearían por el cuerpo de Moisés, Satanás y el arcángel Miguel? La Biblia no lo dice, pero muchos creen, me parece claro, que la razón era porque de haber quedado el cuerpo de Moisés, capaz que lo hubiesen prendido velitas y hubiesen empezado a adorarlo. Ha sido una excelente arma del diablo. ¿Acaso no es eso lo que hacen con la madre del Señor? ¿Y acaso no es así como supuestamente adoran al Señor? No creyendo su mensaje, no recibiendo su testimonio, sino venerando la idea que ellos tienen de él, es decir, adorando al Cristo que ellos se imaginan, un testimonio que ellos mismos han inventado. Ese es el peligro en el cual nosotros también podemos caer. De decir, no, es que mi pastor dice esto, es que el hermano que predica en la iglesia dice esto, pero nosotros somos terrenales y cosas terrenales hablamos, pero Cristo es mayor y cosas celestiales hablan. Tu objetivo, mi hermano, es seguir a Cristo, no seguirme a mí. Eso era lo que Juan el Bautista quería que sus discípulos entendieran. No me sigan a mí, síganlo a él. Porque el testimonio de Jesús es la declaración definitiva de la palabra de Dios. Por eso en Hebreos 1:1 dice que muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres Dios habló por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esa es la máxima revelación que Dios puede dar. Si Dios empezase ahora a darnos revelaciones particulares a cada uno, yo le pusiera la mano a alguno y le dijera, el Señor te dice esto y esto y esto y aquello, haría que el testimonio de Cristo fuese inferior. Porque Dios estaría dando una revelación como diciendo, no, el testimonio de Cristo no bastó, hay que decirle a este lo que desayunó esta mañana y de qué se va a morir para que crea. No, el testimonio de Cristo es mayor que mi testimonio y que tu testimonio, y es lo que más importa. Porque Él no da testimonio de cosas que le vienen a la mente, como diciendo, vino palabra de Jehová a Jesús y le dijo, ve y dile, no. Jesús sabía las palabras. Él era el que daba las palabras, porque Él es la palabra que es dada. Por eso su testimonio es todavía mayor. Por eso el mismo Cristo dijo a Nicodemo en Juan 3:11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. El testimonio de Cristo es un testimonio que es superior. Cristo dice en Juan 8:26, el que me envió es verdadero, y yo que le he oído de él, esto hablo al mundo. También dice en Juan 15:15, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. En Juan 7:46 dice que los enemigos de Jesús, cuando escuchaban a Jesús hablar, decían, jamás hombre alguno ha hablado como él. Es decir, ni Juan el Bautista, a quien las personas iban a ver nada más por lo que decía, porque Juan el Bautista en ninguna parte se nos dice ni que hiciera milagro, ni que estuviese diciéndole a las personas cosas que nada más ellos sabían, para que se engañosaran. No, Juan lo que hacía era confrontarlos con su pecado, hablarles la verdad de una manera tajante. Cristo hacía esto también, pero además era respaldado por las obras de Dios, con una revelación aún mayor. Sin embargo, hay algo que ocurre,
Y es que aún el mayor de los testimonios, que es el de Cristo, es rechazado. Es lo que él le dijo a Nicodemo: cierto le digo, que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos. Luego le dice: y no recibís nuestro testimonio. No recibe su testimonio. ¿Quién no recibe ese testimonio? Los fariseos, los escribas, la nación entera de Israel y el mundo entero. Nadie recibe su testimonio. Eso es lo que el apóstol dijo en el capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Por qué pasa esto? Dice Pablo que porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Esa es la razón. El ser humano en su estado natural, ¿cómo se halla? Muerto en sus delitos y pecados. Tiene una venda aquí que el diablo le ha puesto y que le impide ver la verdad de Cristo. Le impide recibir el testimonio que es mayor de todos. Es como la parábola de los obreros que dice: no, mandó a recuperar la viña, mandó al obrero mandó al otro obrero, mandó al otro obrero y no lo recibieron, no creyeron a su mensaje. Pero cuando mandó al hijo diciendo: este es mi hijo, a él sí lo obedecerán, ellos lo que dijeron fue: este es el hijo, matémoslo y nos quedamos con la herencia. Esa es la actitud del corazón del ser humano, una actitud de desprecio hacia Dios. Pero Juan dice, sea cual sea el Juan que escribió esto, inspirado por Dios, que digo eso, inspirado por Dios, que hay una excepción. Hay algunos que vienen a la luz. Estos son los que reciben el testimonio y creen en él, y como creen en ese testimonio, reciben la vida eterna y viene a ellos. Y ellos, al recibir esto, están a su vez dando testimonio de quién es Dios. En el mundo antiguo las personas tenían su sello. Ellos no firmaban documentos, sino que tenían un sello. Un sello era el símbolo de la persona, era lo que registraba, y ellos iban marcando. Cada quien tenía su sello que lo representaba. Sea una persona que tuviese unas cuantas cabezas de ganado, o fuese el rey, ese era su sello. Y él dignificaba su autoridad, su símbolo. Cuando una persona colocaba su sello sobre un documento, decía: estoy de acuerdo con esto que aquí está escrito. Firmo y sello, punto. Bueno, si Dios ha mandado a su Hijo para que nos dé la revelación máxima de aprobación, porque Él ha dicho de Cristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando tú recibes el mensaje de Cristo, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo: Dios es verdadero. Yo estoy de acuerdo con lo que Dios dijo. Él es el Hijo amado de Dios. Le estoy poniendo mi firma y mi sello a las palabras de Dios. Estoy dando testimonio de que Dios dice la verdad, de que Dios es verdadero. Sin embargo, si yo no creo en las palabras de Cristo, si no recibo su testimonio, ¿qué ocurre? Primera de Juan 5:10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Este es el gran problema de la incredulidad. El que no cree trata a Dios de embustero, no recibe su testimonio, porque el mensaje de Cristo es perfecto, es superior a todos, está en perfecta armonía con el Padre. Cristo es el amén hecho hombre. Por eso nosotros decimos amén, porque estamos poniendo nuestra firma, nuestro sello, nuestra aprobación a lo que Dios ha dicho, a las palabras que Dios nos ha dado. Por eso somos contados como justos. Es lo mismo que ocurrió con Abraham, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él creyó a Dios, él dijo: Dios es verdadero con sus acciones. De tal manera que rechazar el testimonio de Cristo es rechazar a Dios, quien nos creó a todos nosotros. Por eso dice en Juan 5:23: el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Porque Cristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Rechazar a Jesús
Rechazar su testimonio es rechazar la salvación. Es tratar a Dios de embustero y decir no queremos absolutamente nada con Él. Por eso el testimonio de Cristo es superior a todo testimonio que ningún hombre pueda dar. Segundo punto, el testimonio de Cristo tiene la autoridad de Dios. Dice el verso 34 al 36, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quién es aquel al que Dios ha enviado? Bueno, en el contexto también se ha hablado de que Juan ha sido enviado por Dios, el Bautista. Sin embargo, en este versículo en concreto se refiere a Jesucristo. Jesucristo como el enviado de Dios, como la imagen de Dios en este mundo. Ahora, esa imagen de Dios en este mundo, que es Cristo, es respaldada por Dios por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento los profetas eran guiados porque eran llenos del Espíritu Santo. Aun Juan el Bautista, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, como dice Lucas 1:15. Sin embargo, esa llenura tenía un límite, el límite humano. Él estaba limitado por su naturaleza caída y pecadora, en la cual nosotros aún tenemos una parte en nosotros. Aún hay algo de esa naturaleza en nosotros, por eso seguimos pecando y errando al blanco. Sin embargo, de aquí un punto de discusión es ¿a quién se refiere o a qué se refiere cuando dice que Dios da el Espíritu sin medida? ¿A nosotros, los creyentes? Nosotros recibimos el Espíritu Santo sin medida. Bueno, si eso es así, entonces hay un problema con lo que dice Pablo en Efesios 4:7. En Efesios 4:7 el apóstol dice: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, el creyente tiene una medida en cuanto al Espíritu Santo. Una medida que opera en él y que lo capacita para una obra determinada. El Espíritu reparte dones a quien Él quiere y como quiere. Es a lo que se refiere 1 Corintios 12:11. Sin embargo, hay un límite, que es el propósito de Dios, el cual le fue dado por manifestación del Espíritu para provecho de todos. Para eso son los dones que nosotros recibimos del Espíritu Santo. Entonces, sí hay limitaciones en cuanto a la forma en la cual Dios da el Espíritu Santo a los creyentes. Limitaciones a causa de nuestra naturaleza humana, caída y pecadora, que aún hay en nosotros. Cuando dice que Dios da el Espíritu sin medida, se refiere a Cristo. Es de lo que Él está hablando. Él está hablando acerca del testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo es respaldado por el Espíritu Santo que le ha sido dado sin medida. En Cristo no hay limitación en cuanto a lo que el Espíritu Santo hace. Por eso yo por fe, por el don del Espíritu Santo, inclusive pudiera orar por un enfermo y que se sane. Eso podría llegar a pasar, pero no pasa siempre, porque hay limitaciones, cosa que no ocurría en Cristo. En Cristo una persona que estuviera enferma, si tenía fe, podía tocarlo y ya era sano, porque el Espíritu no tenía medida en él. En nosotros sí. De una medida, según el propósito de Dios para cada uno de nosotros, porque nosotros no estamos en total armonía con Dios. Hay una armonía, hay algo que trata de encajar, pero que no acaba de encajar, porque aún hay pecado en nosotros, cosa que no había en Cristo. Cristo encajaba perfectamente con nosotros. Él es la imagen de Dios. Él es el Dios hecho hombre. De hecho, Cristo mismo fue engendrado por el Espíritu Santo. Fue lo que le dijo a María en Lucas 1:35. Fue lo que le fue comunicado a José también para que él aceptase a María como esposa. Y a medida que Cristo crecía, se nos dice que él crecía en estatura y en sabiduría del Espíritu Santo.
Él crecía en el Espíritu. Lucas 2:40. A lo largo de todo el ministerio corporal de Cristo, ¿qué vemos? El Espíritu Santo obrando. Cristo, cuando hacía milagros, no los hacía de su propio poder, sino que era por el poder del Espíritu Santo que operaba en él. Por eso es que él hacía todas estas cosas. Por eso él no convirtió la piedra en pan cuando el diablo le dijo. Por eso era una tentación. Si Cristo usaba su propio poder de esa manera, estaba quebrantando su propia encarnación. Estaba desligándose del propósito de Dios. No, él debía depender de lo que el Espíritu Santo le daba. Y el Espíritu Santo le dijo: ve al desierto y sé tentado por el diablo. O sea, ese era el propósito. Y Cristo dijo: sí, Espíritu Santo. Él tenía el Espíritu Santo por medio. Era guiado al 100% por el Espíritu de Dios. Los milagros que él hacía eran hechos por el poder del Espíritu Santo. De él se dice en Hebreos 1:9 que fue ungido por Dios con óleo de alegría más que a sus compañeros. Por eso se nos dice que el Señor habla de Cristo, de su cuerpo, como un templo. Cuando él dice: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Él hablaba del templo de su propio cuerpo, que era la morada de Dios, que era la casa de Dios caminando en forma de una persona, Jesucristo. Cristo estaba lleno de Dios. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Era 100% Espíritu Santo. Por eso el Espíritu estaba sobre él sin medida. Vemos que, por ejemplo, en Lucas 4:14 dice: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En el poder del Espíritu. El mismo Señor declaró que era por el poder del Espíritu que él echaba fuera demonios. Juan 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. Cristo no era por su propio nombre. Cristo no decía: te reprendo en el nombre de Jesús. Eso sería exaltarse a sí mismo, sería dar testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo daba testimonio de Cristo. Esa es la diferencia. Si Cristo mismo hubiese obrado milagros con su propio poder, estaría diciendo: yo soy Dios, créanme. Entonces dicen: no, yo no doy testimonio de mí mismo. Es otro el que da testimonio de mí. Por sus obras se evidencia. Estas obras, el hecho de que el Padre derramase su Espíritu sin medida sobre el Hijo, demuestra el amor que el Padre siente por el Hijo, porque el Padre ama al Hijo. Y ese amor no decrece en la encarnación de Cristo. Cuando Cristo es hecho hombre, el amor del Padre por el Hijo no cambia. No dice: no, ahora como eres hombre ya no te amo tanto. Ya no te amo tanto. No, en ningún momento. El amor del Padre por el Hijo fue desde antes que Dios hiciera el mundo. Fue durante su encarnación y sigue siendo hoy el mismo. No aumenta ni decrece, porque no puedes aumentar el 100%, es decir, no puedes pasar de la totalidad, de lo infinito. No decrece en la encarnación. El hecho de que tenga dos naturalezas no hace que el Padre ame entonces a la naturaleza divina, a la naturaleza humana, le diga: bueno, tienes que obedecer porque si no, no. Porque son una misma persona. Dios ama a la segunda persona de la Trinidad, independientemente de que tenga una naturaleza o tenga dos. Él lo ama porque es su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo, y ese amor se evidencia en la sujeción que Cristo tenía al Padre. Su sujeción evidencia que le amaba. Precisamente Cristo también amaba al Padre. Ese amor era recíproco. ¿Cómo sabemos que amaba al Padre? Bueno, ¿cómo se sabe que el amor es genuino? Por las acciones que lo acompañan. Puedo decirle a mi esposa: te amo, luego pegarle una cachetada y dejarla tirada, no sé. Ese amor sería falso, sería hipócrita. El amor verdadero es: te amo, y entonces ven y procura tu bienestar. Inclusive si es necesario mi malestar por ese bienestar. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero hacia Dios, ¿en qué va? ¿Cómo lo manifiestas tú? Guardando sus mandamientos. Tú no puedes decir: yo te amo, pero te obedezco en esto sí y en esto no. Ese amor es hipócrita, es falso. Cristo no ama así al Padre. Dice en Juan 15:10:
si guardares mis mandamientos. Imagínate, estás ante el rey te dice, eso es robo. Sí. Donde le digas que no, ¿qué puede ocurrir? Que te ganes la ira del rey, porque le estás tratando de usted, estás dudando de su palabra. Cristo dice, toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por eso les dice a sus discípulos, vayan y lleven mi testimonio hasta lo último de la tierra. El testimonio que de mí recibieron, vayan y proclámenlo a todos los hombres, porque tengo toda autoridad. Mi testimonio es verdadero y ustedes deben obedecerlo. El Bautista lo sabía y por eso le está diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque yo he dado testimonio de Cristo, ya he hecho lo que se me mandó a hacer. Ahora lo que me espera es ir con mi Señor. Él lo sabía, aunque en los momentos de duda, en los momentos en los que esto empezase a ocurrir, él empezase a dudar del testimonio, aunque fuera un poquito. Aún así, él sería avivado en ese testimonio, creería en el testimonio y estaría dispuesto. Porque claro, si Juan el Bautista hubiese dudado del testimonio de una manera total, hubiese dicho, Herodes, disculpa lo que te dije el otro día, puedes quedarte casado con la esposa de tu hermano, ya sácame de aquí. Y Herodes, si todavía la esposa no había hecho nada, lo hubiese liberado. Porque Herodes vemos que tenía simpatía con Juan el Bautista, y no quería matarlo. No quería matarlo. Pero Juan fue fiel hasta la muerte, igual que Cristo. Y aquí un mandato. El testimonio de Cristo es tan grande que es un mandato para todos los hombres. Es muy fácil echarle la culpa a Adán y decir, si yo hubiese estado en el huerto, yo no hubiese comido el fruto ese. Pero el problema es que todo el tiempo, cuando estamos pecando, estamos comiendo del mismo fruto que Adán comió. Y estamos dando testimonio que somos hijos de Adán y que seguimos sus pisadas. Porque un solo mandamiento le fue dado: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entendiendo que el problema, el asunto era en creer en la palabra que Dios le había dicho. No era por la fruta, no, era por creer la palabra. Es lo mismo que Dios le dijo a los israelitas a través de Moisés, Deuteronomio 11:26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Por qué los israelitas se apartaban y iban en pos de dioses ajenos que no habían conocido? Porque no recibían el testimonio de Dios. Porque decían, Dios no es así como Moisés lo dijo. Dios es chévere, Dios es bueno, Dios nos va a dejar que hagamos lo que nosotros querramos. Es decir, dudaban del testimonio de Dios, no recibieron ese testimonio. Fue lo mismo que les dijo Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión que tomar: obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Elías les dijo, Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Hay una decisión que tomar en quién creen ustedes que es verdaderamente Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios pesa sobre él, está sobre él. Pero ahora, yo lo dije de una manera tal que es como siempre solemos escuchar estos versículos, como ¿crees o no crees? Pero Juan, el que escribe esto, dice, rehúsa creer en mí. Cuando tú rehusas hacer algo, ¿qué estás haciendo? Desobedeciendo. Hay un mandamiento. Dios manda a todos los hombres en todas las partes a que se arrepientan y crean en el Evangelio. No es decir, no, que si tú quieres, no. Es que es un mandamiento creer en el Evangelio. Cuando tú no crees, te estás rehusando al mandamiento de Dios. Es la antítesis definitiva. Tienes el mandamiento de vida que te salva del estado de ira en el cual estás. No tienes
la opción de no creer, de seguir en tu terquedad, en tu rebeldía, y de seguir haciendo lo que se te da la gana. He allí la razón de todo esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Eso lo dice el mismo Señor Jesús. Tú tienes vida eterna en el momento en el que crees. Pero la persona que rehúsa creer, que desobedece el mandamiento, es una persona que se halla bajo la ira de Dios. No es como que, no, es que yo no sabía. No, así nadie me haya predicado en el Evangelio, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mínimo debiste haber preguntado ¿y cuál es el mandamiento? Pero es que ni les interesa. Por eso ninguna persona está libre de castigo. La ira de Dios pesa sobre todos los hombres. Sea que haya entrado en una iglesia desde que era un niño hasta que se murió y nunca quiso creer. O sea que jamás en su vida haya escuchado el Evangelio. Aún así, tiene este mandamiento en su corazón de creer a Dios, porque es el mismo mandamiento que al principio. ¿Crees a Dios? ¿Crees las palabras de Dios o no crees? Porque cuando dice el que cree en el Hijo, no se refiere a que si cree que se existió, obviamente. Todos los que vieron a Jesús sabían que él existía. No, es que si cree en su testimonio, el cual tiene autoridad sobre todos, el que se rebela contra el testimonio, verdaderamente tiene la ira de Dios sobre él y por lo tanto se halla en muerte espiritual. Y la vida es algo que es continuo. Todo el tiempo el que no cree tiene la ira de Dios pesando sobre su cabeza. Todo el tiempo. Por eso, mis hermanos, el que tú creas en Cristo también debe ser todo el tiempo. No solamente un momento y ya, sino que significa estar creyendo en Cristo todos los días, a toda hora y en todo instante. Porque en el momento en el que tú dices, en esto sí y en esto no, puede en ese momento la ira de Dios pesa sobre ti, aunque sea solo un instante. No hay condenación, pero la ira de Dios está allí. En el momento en el que desobedeces a Dios, en el momento en el que decides no creer a su mandato, la ira de Dios es ahora. Es ahora. Y se manifestará en su máxima expresión cuando aquellos que desobedecieron el mandamiento de creer en Cristo sean arrojados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Allí será una realidad sin fin y terrorífica, aterradora más que cualquier otra cosa. Más que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Es la ira de un Dios que es 3 veces santo. Un Dios que es santo para siempre. Entonces, como es santo para siempre, y su amor se manifiesta para con aquellos que han creído para siempre, su ira se manifestará con aquellos que rehúsan creer en Él para toda la eternidad. No tendrán descanso ni de día ni de noche. No existe comparación. Normalmente las personas dicen eso, dicen, no, estoy viviendo un infierno. Yo entiendo a lo que se refiere, pero entre nosotros no deberíamos decir eso, porque el infierno es mucho peor que cualquier cosa que te podamos imaginar. Tú puedes estar pasando por lo peor, puedes estar aún cortado en pedazos y no tener brazos y piernas, estar postrado en una cama y aún así poder dormir por las noches. Aún así, que alguien venga y te deje así sea caer una gota, un vaso de agua que te tiren en la cara, que no se ha dado a ver, y aún así sería mejor que la situación de aquellos que están en el infierno, porque la ira de Dios es manifestada de una manera aterradora sobre aquellos que han rehusado creer en Él. Por eso Juan proclamó la superioridad de Cristo, y él, sea el que esté hablando aquí, o sea que sea un comentario del apóstol, le quería dar a entender a sus discípulos esto: ustedes todavía no han creído en mi testimonio. Ustedes todavía se preocupan por mí, por mi estado, en vez de entender que deben creer en el testimonio de aquel del que yo les dije es el Cordero de Dios. Por eso, las palabras de Juan
son una advertencia para el que rehúsa creer y una invitación para el que ha decidido hacerlo. Creer en Cristo, creer en Él, es sujetarse a su autoridad. Sujetarse a su autoridad es algo que es continuo. Porque si yo le digo a un niño, haz esto, y él va y lo hace, luego le digo, haz esto, y dice, no, o se queda haciendo otra cosa. Su sujeción a mi autoridad no es continua. Así ocurre contigo, cuando no te sujetas de manera continua al Señor. Así ocurrió con aquellos que, estando Jesús en Jerusalén, no creyeron verdaderamente, sino por las señales y milagros. Ellos creyeron por emoción. Jesús hizo un milagro, wow, creyeron, pero ese creer se les pasó. Así no debe ser contigo, hermano. Conclusión, hermano, no seas como tu padre Adán, de ninguna manera. No sigas sus pisadas, porque cada vez que tú te apartas para desobedecer a Dios, estás siendo un incrédulo. Cada vez que tú pecas, estás siendo un incrédulo. Estás dudando del testimonio de Cristo. La ira de Dios no se diluye con el tiempo, no se apaga. No es como una vela que tú la ves que arde mucho y después empieza a menguar. No. Es algo que ardía siempre. Si tú has creído en Cristo, ya no arde en ti. Y la vida de Cristo está en ti. Pero creer en Cristo es más que simplemente decir yo creo. Es ser un activo siervo de Dios, haciendo su voluntad todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Por eso debemos estar siempre dispuestos a obedecerle en toda circunstancia, creyendo al testimonio del Padre, el testimonio del Hijo. Pero hay algo que aún hay en nosotros, y es el testimonio del testigo final, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Consolador, a quien el Padre enviará en el nombre de Cristo. Él nos enseñará todas las cosas, nos recordará todo lo que Cristo ha dicho. Ese es su llamado, esa es su obra en nosotros. Cristo nos ha dado el Espíritu Santo precisamente porque sabe que con nosotros mismos no vamos a mantenernos en nuestra obediencia a Él, para que mantenga avivada esa llama. Y esa es la obra de Cristo en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Que nosotros creamos a su mensaje, que nosotros recibamos su testimonio, que ese testimonio sea genuino en nosotros. El Espíritu Santo no actúa en ti para que seas emocional, de tal manera que creas en Cristo hoy y al poquito rato no. Porque los que creen eso hoy están por ahí tirándose al piso pensando que eso es el Espíritu Santo. Dicen que son llenos del Espíritu Santo y luego van a sus casas y vuelven a ser las mismas personas pecadoras que siempre han sido. Pero no debemos irnos al otro extremo. Yo creo en el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Me conozco la Biblia, pero no la aplico, no la practico en mi vida. Entonces soy el Espíritu Santo en teoría. Tengo el Espíritu Santo en la cabeza, pero no lo he dejado bajar a mi corazón. Y ese es el gran peligro para nosotros, porque ninguno de los dos extremos es el correcto para el que ha creído el testimonio. El testigo final es el Espíritu Santo que hoy da testimonio a ti en tu corazón, pero es para que ese testimonio sea en tu corazón y en tu mente. En tu mente para que lo entiendas, lo que la palabra de Dios te revela, y en tu corazón para que lo hagas, para que lo creas. Así que examinémonos, hermanos, a ver si es que en realidad hemos creído o estamos creyendo de manera activa en el testimonio de Cristo que nos es dado por el Espíritu